Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a explicar qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenéis sus siglas, MRU. Para ello vamos a ir definiendo cada una de las palabras. Bien, movimiento. ¿Cómo definimos movimiento? Lo que no podemos hacer para definir movimiento es utilizar el mismo verbo. No podemos decir un movimiento es cuando un cuerpo se mueve de un sitio a otro. No podemos usar ese tipo de definiciones. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué es un movimiento? ¿Cómo lo podemos decir? Es un cambio de posición a medida que avanza el tiempo, porque recordad que el tiempo nunca se puede parar ni puede ir hacia atrás. Por lo tanto, si nosotros tenemos un coche en el kilómetro 4 de esta carretera y el coche avanza hasta el kilómetro 6, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cambiado de posición a medida que el tiempo ha ido avanzando. Por lo tanto, ha realizado un movimiento. Ahora, para que sea rectilíneo, ¿cómo tiene que ser ese movimiento? Tiene que llevar una trayectoria en línea recta, es decir, que el camino que siga el coche debe ser una línea recta. ¿Y qué significa uniforme? Uniforme significa que la velocidad tiene que ser constante, es decir, que no puede cambiar la velocidad. Si el coche cuando iba por aquí llevaba una velocidad, por ejemplo, de 30 metros partido segundo, cuando el coche circule por aquí tiene que seguir llevando la misma velocidad, que son 30 metros partido segundo, es decir, la velocidad no cambia. ¿En qué casos podemos ver nosotros un movimiento rectilíneo uniforme? En el caso de los coches es muy complicado porque necesitamos primero que la carretera sea totalmente recta y segundo que el coche no vaya ni frenando ni acelerando, no puede tener aceleración, tiene que ir siempre a la misma velocidad. A esto se le llama velocidad de crucero, que también se utiliza bastante en los aviones en el momento en el que están planeando a la altura máxima. Van en línea recta y a una velocidad constante. ¿Vale? Entonces, normalmente en nuestro día a día lo que vemos no es un movimiento rectilíneo uniforme en los coches, porque los coches van acelerando y frenando. Entonces, ¿cómo cambia la velocidad ya no es constante, ya no sería un MRU. Pero bueno, eso simplemente son algunos ejemplos que no tienen más importancia, ¿vale? Lo importante es saber definir qué es un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Y por último, el movimiento rectilíneo uniforme lo podemos expresar en gráficas. Y hay dos tipos de gráficas, posición-tiempo y velocidad-tiempo. La posición es el espacio en metros, que lo vamos a dibujar en el eje vertical, y el tiempo en el eje horizontal. Y luego, en cuanto a las gráficas de velocidad-tiempo, la velocidad la dibujaremos en el eje vertical, en el eje Y, y el tiempo en el eje horizontal, en el eje X. Las gráficas de posición-tiempo solo pueden ser rectas, es decir, nunca vamos a encontrar una gráfica que esté hecha a base de curvas. Siempre van a ser rectas. Pueden ser una recta hacia arriba, puede ser una recta horizontal, puede ser una recta hacia abajo, ¿vale? Pero nunca vamos a encontrar curvas. Y sin embargo, en las gráficas de velocidad-tiempo, lo que vamos a encontrar siempre son rectas horizontales. Es decir, esto que está inclinado no lo vamos a poder ver. Las gráficas de velocidad-tiempo siempre van a tener que ser rectas horizontales. Ahí ahora con unos ejemplos lo vamos a entender un poquito mejor. Ahora vamos a entender un poquito mejor en qué consisten este tipo de gráficas. Primero vamos a ver las de posición-tiempo y luego las de velocidad-tiempo. Y en el próximo vídeo os explicaré mediante un problema cómo se construyen estas gráficas, ¿vale? Bueno, empezamos. Lo primero, tenemos que tener claro que en el eje horizontal vamos a expresar el tiempo, que lo medimos con un cronómetro, y en el eje vertical, en el eje Y, vamos a encontrar el espacio o la posición, que se mide en metros. Vale, entonces, ¿qué significa esta gráfica de aquí? Como os he comentado, las gráficas posición-tiempo solo pueden ser líneas rectas, no podemos ver ningún tipo de curva. Bien, pues la primera gráfica, lo que tenemos aquí es un móvil o cualquier objeto que se mueve que en el segundo 0 está en la posición 0. Si yo lo traslado esto a un dibujito, eso significa que cuando yo pongo un cronómetro, en el primer momento, el cuerpo que se va a mover está en la posición 0. Ahora, seguimos avanzando. Y nos dice que en el segundo 1 va a estar en la posición de 2 metros. Es decir, que cuando avanza un segundo, el cuerpo ya se ha movido hasta aquí, en línea recta, evidentemente. Cuando han avanzado 2 segundos,
el cuerpo ya ha avanzado hasta aquí, hasta la posición 4. Cuando ha avanzado 3 segundos, ya estará en la posición 6. ¿Qué significa? Que se está moviendo a una velocidad constante a medida que avanza el tiempo. Por eso esto nos ha salido una línea recta. Bien, eso es lo que significa la primera gráfica. ¿Qué significa la segunda gráfica? Que no empieza en el 0, sino que empieza en el 4. Significa que en el instante, en el tiempo 0, el móvil o el objeto que se mueve ya está o ya parte de una posición que es la de 4 metros. Es decir, que en un primer instante va a estar ahí el cuerpo que se va a mover. Y cuando pasa un segundo, ya ha llegado hasta la posición de los 6 metros. Cuando pasan 2 segundos, ha llegado ya hasta los 8 metros. ¿Vale? Y por supuesto, se ha movido en línea recta. Esto es lo que significa la segunda gráfica. La segunda gráfica significa que el coche, el móvil o cualquier objeto que se mueve ha partido no desde el punto 0, sino desde el punto 4. Esto nos lo tenemos que imaginar como una carretera que tiene sus puntos kilométricos, que en este caso los medimos en metros, y que en la primera gráfica partimos del 0 y en la segunda gráfica partimos del 4 directamente. ¿Qué significa la tercera gráfica? La tercera gráfica nos dice que el tiempo va avanzando, 0, 1, 2, 3, 4, por eso la línea la dibujamos así, pero ¿qué pasa con la posición? Con el espacio, siempre está en 3, es decir, que tenemos el objeto en 3 y a pesar de que el tiempo avanza, el objeto sigue en 3. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el objeto está parado. El objeto no se mueve, no hay movimiento, ¿vale? Sin embargo, en estas dos, ¿qué es lo que vemos? Que el objeto está avanzando. Y ahora nos queda esta última. Vamos a entender también esta última, que tenemos una recta que cae. ¿Qué significa esto? Que otra vez miramos el eje del tiempo. En el momento, en el instante 0, nos dice que el objeto que se mueve está en el punto 4, es decir, aquí. Pero que cuando ha pasado un segundo, ha pasado ahora a estar en el punto 3, es decir, se ha movido hacia aquí, hacia este lado. Cuando han pasado 2 segundos, ahora el objeto estará en el punto 2. Y cuando han pasado 3 segundos, estará en el punto 1. Es decir, que ¿qué es lo que está haciendo el objeto? Está retrocediendo. Este tipo de gráficas lo que nos indica es que el objeto que se está moviendo lo está haciendo en dirección contraria, ¿vale? Eso es como se expresan este tipo de gráficas. Y esto nos va a influenciar, o va a influir, mejor dicho, en la velocidad. Porque cuando avanzamos, estamos avanzando a una velocidad que es constante, cuando avanzamos hacia la derecha, en estas dos gráficas. Por lo tanto, la velocidad va a ser positiva. En este caso, en el caso en el que estaba parado aquí en el punto 3, ¿cuánto va a ser la velocidad? La velocidad va a ser 0, no va a haber velocidad. Y sin embargo, cuando retrocede, como el espacio que recorremos lo hacemos en dirección contraria, vamos a interpretar que la velocidad es negativa. Y finalmente, en cuanto a las gráficas de velocidad-tiempo, las podemos encontrar de distintas formas. La primera, vamos a analizarla. Nos dice que con el paso del tiempo, la velocidad que la dibujamos en el eje vertical es 20 metros segundo. 20 metros, 20 metros, 20 metros segundo, 20 metros segundo, 20 metros segundo. Es decir, que tiene una velocidad positiva que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esto es obligatorio porque estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que la velocidad debe ser constante. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una velocidad que es positiva, que significa que el objeto estaría avanzando a 20 metros por segundo con el paso del tiempo. ¿Vale? La segunda gráfica. Tenemos dibujado aquí un tramo y aquí otro tramo, como veis siempre en rectas horizontales, como lo he contado antes. ¿Qué implica el primer tramo? El primer tramo lo que implica es que tenemos una velocidad de 0 a medida que avanza el tiempo. ¿Qué significa? Que en este tramo lo que nos está contando, si lo dibujamos justo ahí encima, es que el objeto está parado. No se mueve, su velocidad es 0 con el paso del tiempo.
pero de repente, a partir del segundo 2, tenemos una velocidad de 5, es decir, ya tenemos una velocidad positiva. Aquí el objeto ya se pone a avanzar. ¿Vale? ¿Cómo dibujábamos en el otro tipo de gráficas algo parado o algo que avanzaba? Así, ¿vale? Teníamos un objeto avanzando, las dibujábamos así, y un objeto parado así. Y ahora nos queda el último ejemplo, que os acabo de contar, que si el objeto está retrocediendo, lo que sucede es que va a tener una velocidad negativa. ¿Cómo dibujamos en el eje una velocidad negativa? Pues el eje vertical, aquí llegamos a 0 y tenemos que pasar hacia abajo. Tenemos que dibujar una escala negativa. Esto significa que a lo largo del tiempo, con el avance del tiempo, el objeto se está moviendo a menos 4 metros partido por segundo, es decir, está retrocediendo a esa velocidad. ¿Y cómo dibujábamos ese tipo de gráficas de posición-tiempo? Una caída, ¿vale? En el próximo vídeo explicaré un poquito mejor y con otro ejemplo cómo se construyen este tipo de gráficas.